Capítulo 1221, la luna sangrienta inexistente. Por lo que Roland sabía, el astrólogo jefe era un hombre de honor y responsabilidad, aunque no había hecho ninguna contribución particularmente extraordinaria a la investigación astronómica. Había fundado la Academia de Aritmética y había entrenado a muchos estudiantes. También ayudó con el análisis estadístico. En cierto sentido, extendió la influencia de la Asociación de Astrología y expandió esta antigua organización en una que podría rivalizar con la Sociedad de Alquimistas. Dispersión Star había venido a disculparse varias veces por su negligencia y su incapacidad para predecir la aparición prematura de la luna sangrienta. Sin embargo, como Roland había estado demasiado ocupado con varios eventos últimamente, lo había despedido. Nadie anticipó que la luna sangrienta aparecería tan temprano, y Roland nunca tuvo la intención de confiar en la Asociación de Astrología para predecir la luna sangrienta. Usó su servicio simplemente porque estos eruditos conocían la aritmética. La palabra debe alarmó a Roland. Dispersion Star nunca habría usado una palabra tan impertinente, si esto no hubiera sido una emergencia. Por lo tanto, Roland inmediatamente se dirigió a la Academia de Aritmética en el sur de la ciudad después de colgar. El llamado observatorio era solo un ático de la Academia de Aritmética. Los astrólogos utilizaron este pequeño ático como su observatorio temporal antes de trasladarse al último piso del edificio. Milagro. Desde que la construcción del edificio milagroso tomó más tiempo de lo planeado, Roland los convirtió en un gran telescopio y transformó el ático en un observatorio giratorio para que pudieran continuar con su trabajo astrológico. Dispersión Star y los otros astrólogos habían estado esperando a Roland por un tiempo. Pronto se arrodillaron cuando vieron entrar a Roland. Su Majestad, corearon. Por favor levántate, dijo Roland mientras agitaba su mano casualmente. Vamos al negocio. ¿Qué encontraste? Su Majestad, por favor, síganme, dijo Dispersión Star Salemi mientras llevaba a Roland al ático. En la parte superior, Roland inmediatamente vio que el piso estaba lleno de borradores y dibujos. Creía que eran los cálculos de las órbitas de varias estrellas. De hecho, Roland solo sabía muy poco acerca de la astronomía. Después de haber obtenido conocimientos básicos de física y matemáticas durante 2 años de estudio, estos astrólogos ya lo habían superado. Dispersión Star siguió a Roland hasta el ático, dejando a los otros astrólogos fuera. En el momento en que se cerró la puerta, Roland notó que el viejo astrólogo jefe tenía una expresión extremadamente grave, como si estuviera a punto de hacer su último testamento. Roland, murmuró Nightingale mientras tiraba de su manga. Roland asintió en comprensión. Sabía que Nightingale lo protegería si estuviera en peligro, pero tenía curiosidad por saber por qué el descubrimiento alertaba tanto a los astrólogos. Su Majestad, hemos estado observando el movimiento de la luna sangrienta en estos días, así como su cambio. La estrella de la dispersión finalmente habló después de un momento de silencio. Ya que no pudimos predecir su apariencia, nos gustaría enmendar nuestras fallas anteriores. Queríamos calcular su tamaño y dónde está el distrito estelar. Ese es el deber de la Asociación de Astrólogos. Sin embargo, el descubrimiento nos horrorizó. Horrorizado, las cejas de Roland se contrajeron. Esta no era la palabra que esperaba escuchar. ¿Qué quieres decir? Ve al grano. Sí, Su Majestad, obedeció Dispersión Star en voz baja. La estrella de la extinción es probablemente un engaño. La luna sangrienta no existe. Roland estaba aturdido. Se dio la vuelta y miró involuntariamente por la ventana. La esfera carmesí todavía estaba en el aire, tan siniestra como siempre. ¿Estás diciendo que la cosa de allá no existe? Tampoco lo podía creer cuando llegué a la conclusión. Al contrario, me pareció bastante divertido. Sin embargo, poco a poco, comenzamos a tomarlo en serio, dijo Dispersión Star después de un suspiro, y su voz se volvió más segura. Sí, Su Majestad, no existe. De acuerdo con los materiales que pasamos a nosotros y a sus libros, estamos seguros de que la estrella gigante de allí no afecta a otras estrellas. Cuando dibujamos la tabla de estrellas y calculamos las órbitas de las otras estrellas en el distrito estelar donde se encuentra la luna sangrienta, no encontramos una sola estrella que se desvíe de su curso, lo que significa que la luna sangrienta no afecta a esas estrellas en todo, ni nos afecta a nosotros. Además, tampoco hay cambios en su propio movimiento. Antes, la luna sangrienta estaba estacionaria en el cielo,
lo que indica que se estaba moviendo al mismo ritmo que nosotros. Pero, ahora, todavía está estacionaria, a pesar de que está tan cerca. Eso no tiene sentido. Roland comprendió de inmediato lo que quería decir el viejo erudito. Si lo sacamos del cielo, entonces eso lo explicará todo, respondió Dispersión Star mientras asentía. Solo cuando no es así, todo en la Tierra se verá normal. En otras palabras, donde sea que esté la luna sangrienta, no habrá una diferencia para nuestro mundo. Roland se calló. Ahora, entendía por qué el astrólogo jefe había dudado. La leyenda de la luna sangrienta y su relación con la batalla de la divina voluntad fueron historias de los antiguos brujos de Taquila, sin ninguna prueba sólida. Como director de la Academia Aritmética, Dispersión Star también había oído hablar de esas brujas. Si resultara que las brujas estaban mintiendo, el descubrimiento probablemente pondría en peligro la sana relación entre las brujas y el rey. Pero Roland confiaba completamente en las brujas. Disfrutó ayudando a Céline a realizar investigaciones y llevando a las brujas del castigo de Dios al mundo de los sueños. Incluso si mentían, a Roland todavía le gustaría estar con ellos. Al menos, los demonios existían. ¿Eres positivo, Su Majestad? No lo fui hasta que recibí una carta de uno de mis amigos en la ciudad del viejo rey. Esta mañana, dijo Dispersión Star mientras sacaba un pedazo de papel de su bolsillo y lo abría. Había un dibujo de la luna sangrienta, mientras observaba la luna desde un lugar diferente. El cálculo podría ser un poco diferente. Mi amigo solía ser un noble, pero está muy interesado en la astronomía. Por lo tanto, le pedí que calculara el distrito estelar desde otro lugar. Su cálculo es muy diferente de la nuestra, ni siquiera es un error menor. Eso significa que la luna sangrienta está estacionaria en todas partes. No solo está estacionaria en relación con esta área, sino con todo el continente. El corazón de Roland dio un vuelco. Su Majestad, no es posible que un objeto físico permanezca estacionario en relación con todo. Dispersión de la estrella proclamada lentamente. Roland de repente recordó la mota roja en el mundo de los sueños. Siempre era lo mismo, no importaba cómo lo viera. En el mundo de los sueños, tenía un nombre diferente, erosión. Capítulo 1222 La promesa de la voluntad divina. Su Majestad, Su Majestad, Su Majestad. La voz de Dispersión Star sobresaltó a Roland. Roland se frotó la frente y dijo, ¿alguien más lo sabe? Solo los astrólogos que llevan el nombre de una estrella lo saben. Los estudiantes de la Academia Aritmética no lo saben, dijo el viejo erudito mientras se arrodillaba. Roland ahora entendía por qué los astrólogos tenían una expresión severa como si estuvieran enfrentando una sentencia de muerte. Aparentemente, creían que Roland los mataría para evitar su traición a la horrible verdad sobre la luna sangrienta, ya que el verdadero propósito de fundar esta asociación de astrología era explorar la estrella de la extinción, que era un secreto al que solo tenían derecho los miembros de la realeza. Estos astrólogos eran expertos en juegos políticos, por lo que naturalmente sabían la consecuencia de su descubrimiento. Roland quedó impresionado con su cautela y lealtad. Sacudió la cabeza y dijo, hiciste un gran trabajo, no se lo cuentes a nadie. Sigue con el buen trabajo. Continúa administrando la Academia de Aritmética y olvídate de la astrología. Comparado con algo que no existe, ayuda con Neverwinter es aparentemente más importante. Con estas palabras, Roland dejó el ático, dejando atrás al aturdido erudito. Volvamos al castillo, dijo Rolando en voz baja. Caminó de una manera aún más brisca que cuando había venido y casi rompe a trotar. ¿Crees que los astrólogos están diciendo la verdad? Nightingale preguntó mientras ella se revelaba. No lo sé. Tengo un presentimiento, dijo Roland. No significa que la luna sangrienta no exista. Tal vez sea otra cosa, algo más. Por ejemplo, un pozo. Roland nunca había pensado mucho en la luna sangrienta. Era gigante porque estaba cerca de la Tierra. Por ejemplo, el Júpiter observado en Io ocupó 2/3 del cielo. La gente aquí llamó a este objeto una luna simplemente porque era redonda con un brillo suave. Si esto era una erosión, entonces podría ser un cuadrado o un polígono. Nightingale preguntó confundido, ¿estás diciendo que el cielo se está agrietando? Puede ser incluso peor que eso, pero primero tengo que averiguarlo. ¿Cómo? Roland le lanzó una mirada y respondió, soñando. Aunque aún no era su hora de dormir típica, nadie le había prohibido a Roland ingresar al mundo de los sueños durante el día. Esta vez, él no informó a ninguna de las brujas del castigo de Dios, sino
que solo le pidió a Nightingale que lo custodiara. Nos reuniremos en la aparición de la divina voluntad. Roland no tenía idea de lo que era la divina voluntad. Ahora, de repente se dio cuenta de que el mensajero no se refería a la época en el mundo de los sueños sino a la del mundo real. Fue increíble que el mensajero supiera la verdadera naturaleza del mundo de los sueños e incluso tuviera conocimiento del mundo real. El mensajero probablemente podría incluso sentir el cambio en ambos mundos. Todas las sospechas de Roland parecían haber sido confirmadas cuando Dispersión Star había dicho, la luna sangrienta no existe. Tanto la batalla de la divina voluntad, descrita por los ejecutivos en Prism City como el libro anónimo llevaron a Roland a la misma conclusión. ¿Qué vas a comer para desayunar? Zero le preguntó, con un cepillo de dientes entre los dientes, mientras estaba de pie frente al fregadero. No desayunaré hoy. Puedes comer solo. Roland gritó sin mirar atrás. Se puso el abrigo, enérgicamente y se apresuró a ponerse las zapatillas. El callejón debajo del apartamento estaba lleno de gente. Los puestos de desayuno donde se vendían masas y panecillos fritos estaban rodeados de estudiantes y jóvenes profesionales. La zona residencial estaba llena de voces estridentes de los vendedores que gritaban y los sonidos sibilantes de las masas fritas. El único lugar que parecía inmune a todos estos ruidos era el Rose Café. La cafetería era como un solitario que se escabullía fuera de la comunidad general. Cuando Roland sacó la llave y abrió la puerta, pudo ver que el vendedor que estaba al otro lado de la calle le lanzó una mirada lastimosa y desdeñosa que la gente solía dar a un idiota. Roland respiró hondo y se dirigió directamente a la habitación 302. La tienda estaba en la planta baja, pero Roland insistió en que el número de la habitación fuera 302. Era un poco extraño, pero no le importó. Como Roland había estado ocupado lidiando con los incidentes en Neverwinter, por un tiempo se había olvidado del mundo de los sueños. Por lo tanto, cuando abrió la puerta, se sintió, sorprendentemente, un poco nervioso. A Roland no le importaba si el mensajero podría entrar en la tienda cerrada. Como el mensajero podía enviarle un mensaje a través de la copa de champán, ciertamente poseía un poder extraordinario. Tal vez, el mensajero apareciera repentinamente en algún lugar de la nada. Roland respiró hondo y apoyó la mano en el picaporte. La tienda estaba vacía. Aparte de una mesa y 4 sillas, no había más muebles. Ciertamente, tampoco había ningún escondite. Un poco decepcionado, Roland caminó lentamente hacia la mesa y se sentó. Estaba equivocado. Luego se dio cuenta de que el mensajero no era una aparición. Después de todo, que podía viajar de un lugar a otro en una fracción de segundo. Tal vez, debería esperar un rato. Pero Roland se volvió cada vez más incierto. ¿Podría el mensajero realmente encontrar este lugar que acababa de abrir hace un mes? Y si estaba esperando en otro lugar, ¿podría la nota ser un engaño que no tiene nada que ver con la divina voluntad en el mundo real? Roland no tenía ni una sola prueba de su teoría. Aparentemente, no sería tan fácil resolver el problema. Cuando Roland estaba a punto de salir de la tienda, de repente, sonó el timbre. Clink y clan, bienvenido a... Las palabras de Roland descansaron en la punta de su lengua. Las brujas del castigo de Dios no vinieron con él esta vez, y García tampoco visitaba su tienda muy a menudo. Ningún cliente debe venir aquí considerando los precios absurdos que se indican en el exterior. Cuando Roland abrió la puerta, vio una figura familiar fuera de la tienda. Roland la había visto 2 veces. La había conocido durante la orientación para nuevos artes marciales en Prism City. También la había conocido en la iglesia de la reflexión en la antigua ciudad santa de Hermes. Roland recordó esta cara. No esperaba que abrirías una cafetería aquí y la llamarías Rose Café. Pensé que no habías encontrado esa nota. Lan dijo. Capítulo 1223. Lan. Roland se sorprendió un poco al ver a Lan, aunque de alguna manera había predicho que ella vendría. Él preguntó, ¿quién eres exactamente? Una persona que necesita ayuda, dijo Lan mientras miraba alrededor. Entiendo que tiene muchas preguntas para mí. Podemos sentarnos y charlar. Sentémonos allí junto a la ventana. ¿No necesitamos ir a la habitación 302? Roland preguntó mientras observaba a Lan tomar asiento. La razón por la que te pedí que me encontraras aquí es para evitar oídos curiosos, ya que no hay nadie aquí, simplemente toma un asiento que te guste, dijo Lan con indiferencia. Por cierto, ¿cómo? Esto es una cafetería, ¿puedo tomar un café con hielo? Pensé que me estabas revelando un gran secreto, así que he sido muy cauteloso, asegurándome
de que nadie nos escuche. Un secreto solo se convertirá en un secreto cuando el intruso reconozca su valor. Monitoreo la erosión subterránea todos los días y necesito tomarme un descanso de vez en cuando, dijo Lan con gracia. Un café con hielo, por favor. Roland la miró por un segundo y luego gruñó, aquí solo tomo café instantáneo. Está bien. Roland estaba un poco frustrado al ver a Lan actuar como si fuera la dueña de la tienda. Añadió un poco de leche al café y puso 2 cubitos de hielo. Sus ojos estaban pegados a Lan durante todo el proceso. Tenga la seguridad. No desapareceré, dijo Lan mientras se encogía de hombros. No sé sobre eso, dijo Roland, con los ojos fijos en Lan resueltos. Una vez le pedí a García que te contactara y fui a Prism City 2 veces, pero desapareciste. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué me dejaste una nota? Lan se quedó en un breve silencio antes de responder con un suspiro, porque aún no estábamos listos en ese momento, niña. ¿No estaban listos? Un poco sorprendido, Roland prosiguió, ¿quieres decir que estabas esperando que yo descubriera la luna sangrienta? Bueno, la erosión. Eres bastante inteligente. Ahora espero más de ti. ¿Espera que de mí? Roland gruñó. ¿No te ves como una persona que necesita ayuda? Entonces, ¿qué debo hacer para convencerte? ¿Tengo que rogar y llorar por tu ayuda? ¿O quieres una recompensa de mi parte? Lan dijo mientras negaba con la cabeza. No, no creo que confíes en mí, incluso yo lo hice. Eso solo te alejará. Roland quería bromear diciendo, nunca se sabe, pero de alguna manera las palabras lo abandonaron. Lan era mucho mayor que García. Ella era la discípula principal del defensor de la Asociación de Martialistas, el mayor de su último año. Si ella realmente era la persona en la iglesia de la reflexión, probablemente tenía entre 700 y 800 años, una figura histórica, por así decirlo. En este pensamiento, Roland puso una mirada más seria. Está bien, dijo Rolando mientras se sentaba sobre la mesa y repasaba las preguntas que tenía en la cabeza. ¿Fuiste miembro de la Unión? No tengo nada que ver con tu mundo, respondió Lan. Nací aquí y también moriré aquí, aunque no sucederá hasta muchos años después. Pero vi tu retrato en la iglesia de la reflexión. Eso no es nada, Lan interrumpió a Roland. Es solo un registro histórico que realmente no dice nada. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que usted y la persona en la foto se vean exactamente iguales? Roland discutió mientras fruncía el ceño. Si piensas más, hay muchas coincidencias en la historia. Comparado con pensar en algo del pasado, es mejor que te concentres en el presente. Roland sabía que Lan podría estar fingiendo. Sin Nightingale, él no podría decir si ella estaba diciendo la verdad o no. No tenía sentido seguir discutiendo con ella, por lo que inmediatamente cambió su pregunta. Entonces, ¿qué es exactamente el poder mágico? Los labios de Lan se curvaron en una sonrisa. Ella dijo, probablemente ya lo sabías. Nada en este mundo podría explicarlo porque no pertenece a este lugar. Las vidas bajas no tienen la capacidad de entender a los animales superiores. Lo que sabemos ahora es que podemos usarlo. Por lo tanto, podría verlo como un poder que obtenemos por accidente. De las palabras de Lan, Roland juzgó que la magia era como la fuerza de la naturaleza, o tal vez, simplemente otra forma de la fuerza de la naturaleza. Debido al poder mágico, el mundo de los sueños se convirtió en lo que era. Roland preguntó, entonces, el libro, Raison d'être, que mencionó en su discurso durante la orientación en Prism City, y su deducción fue cierta. Las 2 preguntas más apremiantes que Roland tenía ahora eran la naturaleza y el origen de la erosión y la razón de la interminable batalla de la voluntad divina. En realidad no, pero puedes pensar de esa manera, dijo Lan rápidamente. Quiero saber la verdad. Está más allá del alcance de su comprensión, y es imposible describirlo en su idioma, dijo Lan, después de tomar un sorbo de café. Además, todo lo que hago está bajo la vigilancia de Dios. Sí, entrego cualquier información que potencialmente pueda ponerlo en peligro, los 2 mundos serán destruidos. Por lo tanto, recuerde que la verdad es lo que entiende. Roland frunció los labios con diversión. Lan podría haberle dicho directamente que preferiría mentira, decir la verdad. Él puede destruir los 2 mundos. Por eso lo llamamos Dios. Es la palabra más cercana para describirlo en tu idioma. ¿Qué es lo que quiere? Para mantener en marcha la batalla de la divina voluntad. ¿Cuál es tu relación con Dios? Lan se quedó en silencio y luego respondió vacilante, lo traicioné. ¿Traicionado? Sí, la guerra continuará, y no quiero quedarme aquí para siempre.
Un nuevo ciclo significa otra ronda de pérdidas. Dios eventualmente agotará su poder. Para entonces, ambos mundos serán devastados. Roland miró directamente a los ojos de Lan antes de preguntar, entonces, ¿por qué viniste a buscarme? Necesito tu ayuda, niña, dijo Lan y miró a Roland. Quiero que detengas la batalla de la divina voluntad y pongas fin a este ciclo. ¿Te refieres a ganar la guerra? No, eso comenzará un nuevo ciclo, dijo Lan mientras negaba con la cabeza. Quiero que detengas todo y sustituyas a Dios. Roland estaba asombrado. Él nunca había anticipado eso. Respiró hondo y dijo, lo siento, me temo que no puedo ayudarte. ¿Por qué? Lan preguntó. Su expresión finalmente cambió. No sé si está diciendo la verdad. Admite que solo podría darme algunas respuestas evasivas para evitar levantar la sospecha de Dios. A veces, una sola palabra podría engañar a una persona. ¿Qué pasa si me miente? Dios una vez, y ciertamente puedes traicionarme, dijo Roland mientras extendía sus manos. No soy bueno para tomar riesgos. Entonces, busque a alguien más para reemplazar a Dios. Si pudieras ayudarme. No, interrumpió Roland. Dijiste que no había recompensa. Me dijiste que una recompensa empeoraría las cosas. Lan fijó sus ojos en Roland durante unos 10 minutos antes de reconocer, no, cambié de opinión. Estoy decidido, dijo Roland mientras se levantaba y se servía un café. Una promesa vacía no significa nada, aunque suene bastante bien. Al menos deberías dejarme terminar. Te he dicho. Puedo traer las cenizas de vuelta a la vida. Choque. Roland estaba horrorizado. El vaso en su mano se deslizó entre sus dedos, cayó al suelo y se rompió en pedazos. Capítulo 1224. El remedio. ¿Cómo la conoces? Lan dijo plácidamente, aunque nací aquí, no significa que no sepa nada de tu mundo. ¿Has oído hablar del reino de la mente, o del origen de la magia? Roland inmediatamente pensó en la declaración de Cabradavi. Su mano que iba a alcanzar la taza, rota en el suelo, se detuvo en el aire por un segundo. Luego, de repente, se arrojó sobre la mesa y le preguntó a Lan en voz baja, ¿está ella en el reino de la mente? Por supuesto que no, pero dejó una marca en el reino de la mente. Cualquiera que tenga suficiente poder dejará una marca en el reino de la mente. Lan se detuvo por un segundo antes de continuar. Sé lo que quieres preguntar. Quieres saber cómo devolverle la vida y luego hacerlo tú mismo. También quieres saber cómo detener la batalla de la divina voluntad. Sin embargo, tengo que decirte que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? La gente finalmente se desvanecerá del reino de la mente. Este proceso es irreversible. Incluso si conoce el método, es probable que no tenga tiempo suficiente para adaptar la acción al plan, y este no es el peor escenario todavía. ¿Cuál es el peor escenario? El mundo de los sueños ha invadido la mente de Dios, y Él no permitirá que las cosas sigan así. En otras palabras, cuando Dios cree que nada podría volver a encarrilar las cosas, destruirá los dos mundos. La situación es aún más apremiante de lo que crees, y es por eso que decidí convencerte, dijo Lan lentamente. Hija, ayúdame, y tú también te ayudarás a ti misma. Suena bastante convincente, comentó Roland sarcásticamente, pero acabas de decir que la verdad era lo que entendía. En otras palabras, puedes estar mintiéndome ahora mismo, incluida la parte sobre cómo devolver a Ashish la vida. Lan dejó escapar un profundo suspiro y se apoyó en la silla. También puedes pensar de esa manera, ya que no quiero darte falsas esperanzas. Lo hice porque quiero que confíes en mí. Roland se calló. Para Roland, fue una decisión difícil de hacer. El argumento de Lan fue bastante sólido. Roland había escuchado mucho sobre la amenaza al mundo de los sueños por parte de la criatura mágica. Estaba seguro de que estas criaturas mágicas tenían como objetivo destruir este mundo. Después de escuchar la explicación de Lan, Roland creía que esas criaturas eran en realidad los subordinados de Dios. Sin embargo, no podía confiar completamente en Lan sin confirmar la validez de la información. Toda la información que Lan le había contado sobre el daño potencial a Dios era solo su versión de la historia. Podría estar totalmente equivocado, y Roland no pudo llegar a la conclusión, basándose en información falsa. Sin embargo, no tuvo tiempo suficiente para comprobarse. Bajo tales circunstancias, la única manera era tomar riesgos. Roland cerró los ojos y recordó que Tilly había llorado sus ojos esa noche. Se había dado cuenta de que la dolorosa pérdida había atenuado la luz en sus ojos, como si una piedra preciosa alguna vez
deslumbrante ahora estuviera incubada en una ligera capa de polvo. Algunas personas sostuvieron que tal cambio marcó la madurez espiritual. Solo cuando uno realmente perdía algo, comenzaba a apreciar lo que solía tener. Roland desestimó una teoría tan absurda. Una persona madura nunca se permitiría perder lo que apreciaba y ciertamente no se dejaría revolcar de dolor. Si pudiera devolver a Ashis a la vida, haría todo lo posible para alcanzar su fin. Roland reprimió su emoción y levantó una mirada perturbada mientras se sentaba de nuevo sobre la mesa. No puedo confiar en ti todavía. Necesito escuchar cómo vas a devolverle la vida. No entra en conflicto con lo que quiero que me ayudes. De hecho, en realidad son lo mismo, dijo Lan lentamente. Primero que todo, tienes que entrar en el reino de la mente en ambos mundos, simultáneamente. De lo contrario, no podremos continuar. Roland preguntó sorprendido. ¿Dos mundos? Espera, ¿estás diciendo que el llamado origen de la magia existe? Eso es correcto. No es algo intangible sino una entidad física. Es completamente diferente del hueco creado por la erosión, respondió Lan mientras asentía. De hecho, está en el extremo norte de la tierra de Dawn, y lo llamamos la tierra sin fondo. El corazón de Roland dio un vuelco. Había oído esta palabra en otro lugar, pero los demonios se han apoderado del norte. Conoces a los demonios, ¿verdad? Son mi enemigo. En esta batalla de la voluntad divina, no puedo ayudarte con nada en relación con el otro mundo. Dios me prohíbe interferir en la batalla de la divina voluntad. Debes encontrar una salida, dijo Lan rotundamente. Derrotadlos y llegad a la tierra inferior. Si fallas, entonces habrá terminado. Por eso Lan dijo que incluso si conocía el método, no tendría mucho tiempo para lograr su objetivo. Roland reflexionó un momento y luego dijo, de acuerdo, voy a borrar a los demonios de la tierra de Dawn de todos modos. Entonces, ¿cómo llegar al reino de la mente en el mundo de los sueños? No, es un mundo real después de todo, así que no será tan difícil, ¿verdad? Antes de responderte, quiero preguntarte algo, dijo Lan mientras miraba por la ventana. ¿Realmente crees que este mundo es falso? Roland se puso rígido por un segundo y también puso sus ojos en las personas que estaban afuera. Había menos gente ahora en la calle después de la hora punta. Muchos vendedores tomaban un descanso, y algunos estaban listos para regresar a casa contentos. Otros leían el periódico mientras fumaban cigarrillos. Ahora, los estudiantes y jóvenes profesionales se habían ido todos. Los ancianos comenzaron a salir y dirigirse a las tiendas de comestibles. Cuando pasaron por el Rose Café, lanzaron miradas de desprecio a la tienda e intercambiaron murmullos con aire burlón. Roland sabía que si salía y discutía con ellos, estas personas mayores podrían replicar ferozmente. El altercado verbal también puede atraer a muchos curiosos y presumidos. Roland ciertamente no quería convertirse en el centro de un espectáculo improvisado. Le resultaba difícil admitir que este mundo era real. ¿Cómo definir la realidad? Lan murmuró distraídamente. ¿Debe un ser vivo tener un cuerpo físico? Si esta entidad tiene conciencia y emociones, no es suficiente estar vivo, aunque sea en forma de energía. Bueno, creo que lo es. Lan se dio la vuelta y dijo, entonces protege este mundo. Una vez que se destruya, todo aquí desaparecerá. Será una pérdida mayor que cualquier otra cosa en el otro mundo. Si pierdes este mundo de los sueños, estarás excluido. El reino de la mente para siempre. Es la entrada al reino de la mente en esta ciudad. En realidad, estás en el reino de la mente en este momento, lo corrigió Lan. Este es el reino de la mente. Los ojos de Roland estaban bien abiertos. En otras palabras, su cuerpo todavía estaba en Everwinter, mientras que su mente estaba en la tierra inferior en el norte del continente, a miles de kilómetros de distancia. Capítulo 1225, El remedio, 2. ¿Es este también el resultado del poder mágico? Sí, hay tantos tipos de poder mágico que no puedo explicar cada uno de ellos. Es un poder que trasciende las 4 fuerzas fundamentales, la solución definitiva para la gran unificación, si eso tiene sentido para ti, Lan explicó con suavidad. Sin embargo, no significa que puedas entrar en el territorio de Dios e interferir en la batalla de la divina voluntad. Este mundo es independiente, está protegido por una membrana espesa. Por eso puedo sentarme aquí y hablar contigo. Por alguna razón, la explicación de Lan le recordó a Roland que soplaba burbujas. Entre esas burbujas flotantes, una de ellas albergaba el mundo de los sueños. Luego preguntó, entonces, ¿cómo lo penetro?
de la misma manera que el poder mágico entra en nuestro mundo, a través de la erosión. ¿Podrías decirme más sobre eso? Ya deberías haber notado que este mundo ha cambiado mucho, reanudó Lan, y Roland pudo sentir el latido de su corazón frenéticamente en su pecho. Al principio, era solo un reflejo de tu mente, pero ahora hay muchas cosas que nunca has visto antes. El cambio comenzó cuando empezaste a reunir las fuerzas de la naturaleza. ¿Incluso lo sabes? Roland exclamó sorprendido. He estado vagando en el reino de la mente desde que nací, por lo que puedo sentir incluso el cambio más sutil. Lan continuó, escucha, niña, tanto el mundo del sueño como el territorio de Dios son impulsados por el poder mágico. Lo llamamos la fuerza de la naturaleza. Cuando continúes recolectándolos, este mundo se expandirá y se superpondrá con el territorio de Dios. Esa es la razón por la cual aparecen erosiones. Roland había oído hablar de esta teoría durante la orientación. Así, dijo, hasta donde sé, la Asociación Marcialista ha recopilado muchos núcleos de la fuerza de la naturaleza caída. Si quieres reunir tantos de ellos como puedas, ¿por qué no apoyar a los caídos? Para sorpresa de Roland, Lan no objetó su propuesta, sino que simplemente convocó una sonrisa amarga. Desafortunadamente, solo soy el estudiante del defensor. No puedo llevarte al centro de la ciudad de Prison City. ¿No te importa volverse en contra de la asociación? Si pudiera detener la batalla de la divina voluntad, no lo haré. Una vez que la batalla de la divina voluntad termine, no habrá erosión en el mundo de los sueños, así que de alguna manera, todavía, estoy ayudando a la asociación. Pero eso, niña, ella estará muy decepcionada, porque ella ha puesto mucha fe en ti. Lan de repente levantó una mirada muy arrepentida cuando dijo estas palabras. Se refería a García. Roland estaba un poco sorprendido de que Lan tuviera un afecto tan profundo hacia García. Como sirvienta de Dios, ella debería haber vivido cientos de años, y nada debería haber podido perturbar su mente. ¿Estaba actuando o estaba realmente demasiado involucrada en su papel? Bueno, esta no es la única manera. Roland quería tomar un café para aliviar la tensión en el aire, cuando de repente se dio cuenta de que la taza ya estaba rota. Entonces, retiró la mano y dijo, también dijiste que tengo que entrar en el reino de la mente en los dos mundos simultáneamente, ¿verdad? Tal vez, para entonces, ya tendríamos suficientes núcleos. El único problema es que se supone que debemos saber que el mundo de los sueños ya se superpuso con el territorio de Dios. Realmente no podemos entrar en el territorio de Dios desde la erosión en la ciudad del prisma, ¿verdad? Por supuesto que no. El hueco creado por la erosión es el área de la nada en el reino de la mente. Es algo completamente diferente, dijo Lan mientras asentía con la cabeza. En cuanto a cuándo afectará la erosión al territorio de Dios, sabrás cuándo llegará ese día. Sin embargo, esto también marcará el comienzo de la destrucción de los dos mundos. Por lo tanto, debes encontrar un camino a la tierra sin fondo antes de eso. ¿Y entonces? Lan negó con la cabeza. Parecía que Lan no podía revelar más que eso, de lo contrario ella le haría daño a Dios. Sin embargo, también existía la posibilidad de que Lan optara por retener la información, intencionalmente. Roland tenía ahora un entendimiento básico de lo que debía hacer. De hecho, él había planeado expulsar a los demonios de la tierra de Dawn y ganar algo de dinero extra matando a los Fallen Evils hace mucho tiempo, por lo que la información de Lan en realidad no cambió mucho lo que estaba haciendo. El único cambio fue que ahora probablemente tenía que luchar contra los demonios y los demonios caídos al mismo tiempo. Roland no estaba seguro de lo que encontraría en la tierra inferior. Lan no dijo nada sobre eso. Sí, esto era una trampa. La única parte donde Lan podría mentirle era cuando le pedía que reemplazara a Dios. Roland no creía que Dios se rindiera después de penetrar en el reino de la mente. Como todo le sonaba tan vago, tenía que proceder con precaución adicional. Otra pregunta que molestó a Roland fue que ella lo eligió a él. Por lo que Roland podía ver, Lan podía elegir a alguien más para ayudarla. Aunque Lan parecía humana, Roland estaba segura de que no era una mujer común y corriente. Los seres humanos habían sido derrotados una vez. Dado eso, ella podría elegir completamente a un demonio o alguien en el reino de Skycea para lograr su objetivo. Según Lan, el norte de la tierra de Dawn, donde se encontraba la tierra inferior, había sido tomada por los demonios. Cabradavi también había confirmado que el enemigo en el reino del cielo y el mar era bastante abrumador.
Los demonios aparentemente tuvieron dificultades para mantener su tierra. Estas dos razas eran obviamente mucho más poderosas que la humanidad. En cierto sentido, estaban casi a la mitad de la misión. Roland aún no era tan arrogante como para creer que él era la única persona que podía dejar una marca en el reino de la mente. Al menos, Zero también tenía ese poder. Débilmente, Roland tenía la sensación de que el campo de batalla del alma era una demostración de la lucha por el poder en el reino de la mente. El mundo de los sueños se originó desde allí, así que le preguntó, apuesto, que no soy la primera persona que buscó ayuda. Lan respondió de inmediato, sí, me dirigí a otra persona en busca de ayuda durante los últimos 1000 años. Roland sintió que su pecho se contraía. Persiguió que incluyendo también los demonios. No sé mucho sobre el otro mundo. Después de dejar la tierra divina, perdí el poder de conectarme con otros sirvientes, pero puedo decirte que no soy el único traidor. ¿Con quién fue la última persona con la que habló sobre este asunto? Zero, el Dream Courier, Alfina. Ella vivió hace 869 años. El nombre no le era familiar. Roland preguntó, ¿ninguno de mis precedentes tuvo éxito? Lan suspiró. Probablemente pienses que es bastante fácil para nosotros hablar cara a cara así, pero el hecho es que ni siquiera lograron el primer paso, que era establecerse en el reino de la mente y establecer una comunicación efectiva. Además, tuve que expresar el asunto de una manera que tuviera sentido para ellos. En otras palabras, tenían que entender lo que estaba diciendo. Solo de esa manera el mensaje se entregaría con éxito. Cuanto más entendían, mejor respondían. Podría formular. Esta regla se aplica tanto a ti como a los demonios, como si tuvieras que compartir la misma mentalidad. Exactamente. De hecho, eres la primera persona con la que puedo comunicarme efectivamente, aunque no sé de dónde obtuviste tanto conocimiento, mucho más de lo que esta era realmente. Me alegro de haberte encontrado. Bueno, dijo Roland vacilante. ¿Qué pasa si fallo? Lan dijo después de un momento de silencio, seguiré esperando hasta que aparezca la siguiente persona. Esperaré hasta que alguien me libere, o hasta que Dios me mate. Capítulo 1226. La prisión del corazón. ¿Cómo se verá el mundo cuando Dios se haya ido? Preguntó Roland tentativamente. ¿Qué ganarás con esto? ¿Puedes abandonar el reino de la mente y convertirte en una entidad física? Para ser honesto, no lo sé, dijo Lan con una sonrisa. Pero de todos modos, es mejor que estar encarcelado aquí para siempre. Al menos, hay esperanzas. Roland la miró por un rato. No había el menor indicio de inquietud en el rostro de Lan. Ella actuó, como si solo tomara una decisión muy simple. Parecía que no podía sacar nada más de ella, a menos que trajera a Nightingale al mundo de los sueños. Su posterior conversación tampoco fue a ninguna parte. Cada vez que Roland preguntaba, por Dios, Lan mantenía la boca cerrada y reiteraba que no podía ayudarlo con la batalla de la divina voluntad. Lan le dijo a Roland que no podía hacer nada más que vivir aquí como un marcialista y entregarle mensajes. Según Lan, había varias reglas que gobernaban el reino de la mente. Incluso Dios podría no ser capaz de cambiar esas reglas a su voluntad. Debido a tales restricciones, Lan finalmente encontró una oportunidad para buscar a la persona que podría terminar la batalla de la divina voluntad. Sin embargo, ella no podría obtener la libertad total hasta que se detuviera la guerra. Todas las reglas y restricciones aún se aplicaban a ella, y su trabajo podía ser su botajed en cualquier momento. Cuando Roland se fue con Lan, le hizo una última pregunta. Por cierto, dijiste que no esperabas que abriera una cafetería aquí. ¿Hay otro Rose Café en algún lugar de esta ciudad? Sí, dijo Lan mientras sonreía levemente. Está en la ciudad del Prisma. Pero le he preguntado a García. La cafetería está en la parte central de la ciudad. Solo está disponible para los ejecutivos de la Asociación de Martialistas. En ese momento, ya sabía que la asociación le otorgaría licencias, por lo que podría llegar a través de su licencia de casa. Sin embargo, no tienes el menor interés en la asociación, lo que realmente me sorprendió. Nunca has estado en Prison City desde que obtuviste tu licencia. Lan se detuvo por un segundo antes de continuar. Además, para su información, el centro central donde almacenamos los núcleos de Fallen Evil se encuentra en el nivel inferior de la ciudad. Normalmente, solo los defensores y sus adultos mayores tienen acceso a ella. Ahora, Roland finalmente entendió por qué no podía encontrar el Rose Café. En realidad, era una
cafetería exclusiva para los ejecutivos de la asociación. Entonces, ¿dónde nos volveremos a encontrar la próxima vez? Quiero decir, si planeamos reunirnos, ¿otra vez qué cafetería? Ahora hay 2 Rose Cafés. Este sería mejor, dijo Lan mientras miraba hacia el imponente edificio de apartamentos. García, debería estar viviendo aquí, ¿verdad? No es una mala idea visitarla de vez en cuando. Probablemente, me gustaría mucho aquí. Probablemente, ¿ella no sabe sus gustos? Roland pensó para sí mismo, con las cejas levantadas, pero permaneció en silencio. Luego se separaron, y Roland vio que Lan desaparecía gradualmente de su vista. Roland se apoyó contra la puerta de la tienda mientras revisaba su conversación. Tanto el mundo de los sueños como el mundo real parecían ser más comprensibles ahora. Palabras, como el poder mágico, la divina voluntad, el reino de la mente, la tierra del amanecer y el abismo, inconscientes se volvieron más concretos y tuvieron más sentido para él. Mientras Roland estaba perdido en sus pensamientos, de repente, sintió que una extraña temblor lo atravesaba. Roland levantó la vista bruscamente y vio una onda distorsionada y transparente que recorría todo el callejón y pronto se extendió por toda el área. ¿Qué ha pasado? Se sorprendió de que los residentes de esta comunidad parecían estar inconscientes del cambio, ya que seguían hablando y riendo como si nada hubiera sucedido. Roland casi pensó que estaba alucinando, pero sabía, basándose en su experiencia pasada, que este era un cambio que solo él podía ver. Fue una fluctuación de poder que sintió cuando reunió los núcleos de las criaturas mágicas. Roland apretó los puños. Fue una sensación bastante agradable, pero de alguna manera se sintió un poco inquieto esta vez. Algo impactó el mundo de los sueños. Lan se había ido, y no había obtenido un teléfono exclusivo para miembros de la asociación de Price City. De lo contrario, él podría haberle preguntado sobre eso. Roland cerró así la cafetería y volvió al apartamento. Había planeado desconectar el sueño y volver a la realidad. Sin embargo, cuando entró en la habitación 0825, vio las zapatillas de Zero en la puerta. Roland se preguntó por qué Zero todavía no había ido a la escuela. Había estado con Lan en la cafetería durante más de 1 hora. Para su consternación, encontró a la niña tumbada en el suelo. Había 2 vasos rotos no muy lejos. Tienes que estar bromeando. Roland se acercó a la niña y le apretó la muñeca. Sintió el pulso. Entonces notó que Zero parecía febril. Sus ojos se cerraron y sus cejas se contrajeron, como si estuviera sufriendo un gran dolor. La mano de Roland alcanzó la frente de Zero. Estaba ardiendo. ¿Tuvo ella fiebre? Desde donde se cayó, Roland juzgó que Zero probablemente había perdido el equilibrio cuando intentaba limpiar la mesa de café. Maldita sea, estaba bien esta mañana. Pero Roland se sintió aliviado de que no hubiera caídos involucrados. En el momento en que vio a Zero caer en el suelo, pensó que Dios había venido a buscar venganza. Roland sostuvo a Zero en sus brazos, bajó a toda velocidad por un tramo de escaleras y subió a la mini furgoneta. En este momento, Zero ganó su conciencia. Abrió los ojos y murmuró, yo rompí los vasos sobre la mesa. Yo lo vi. Ese lo siento. Yo te pagaré. No, quiero volver al campo. ¿Está tan enferma que está loca? Roland puso a Zero en el asiento del pasajero y se ajustó el cinturón de seguridad. Deja de hablar, dijo. Luego, Zero de repente extendió su mano y volvió a hablar cuando Roland estaba a punto de encender el motor. No te vayas. Roland nunca había visto a Zero, quien siempre le hablaba de manera desafiante y casi mordaz. Se veía tan frágil e indefenso. De alguna manera pensó en lo que ella había escrito en su diario. Tal vez la fiebre provocó la parte más tierna de su personalidad. Roland no sabía cómo las trataban sus familias. Ante estos pensamientos, Roland dejó escapar un suspiro y dijo, no te preocupes, todavía me debes rentas, no te dejaré ir. Después de recibir la confirmación, Zero cerró los ojos, pero ella no abandonó su agarre. Ya era tarde cuando Zero fue hospitalizado. Aunque la causa de la fiebre seguía siendo desconocida, Zero se veía un poco mejor. El médico no llegó hasta tarde en la noche. ¿Eres realmente un marcialista? Sí, ¿qué te pasa? Preguntó Roland. Esto no es gracioso, gruñó el doctor. La niña no está enferma en absoluto, simplemente está despierta. Algunas personas no se sentirán muy bien cuando se despierten, aunque no es muy común. ¿No te lo dijo la Asociación de Marcialistas? ¿Qué? Despertado. ¡Qué desastre! Si no hubiera un marcialista en el hospital, hubiera pensado que es una enfermedad rara,
dijo el médico desdeñosamente. Puedes irte ahora, llévala a casa. Así que Roland trajo a Zero de vuelta al edificio de apartamentos. Dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba a la chica de pelo blanco acurrucada en sus brazos. Como ex bruja pura, parecía que estaba destinada a tener poder mágico. Afortunadamente, Zero ahora vivía en el mundo de los sueños, por lo que probablemente no cometería el mismo error que había cometido en su vida anterior. La oscuridad ya había entrado. El largo pasillo exterior se estaba bañando en un suave y cálido brillo. Unos pocos insectos volaron hacia la fuente de luz. Cuando Roland se acercó a la habitación 0825, encontró, sorprendentemente, una figura familiar. Fue García. Estaba sentada en el umbral de la puerta mientras se apoyaba contra la puerta. ¿Qué está pasando ahora? Roland se preguntó. Todo el mundo parece venir a buscarme. Le había dicho a Nightingale que solo tomaría una siesta corta. Ahora probablemente era hora de cenar. En el otro mundo. Oye, saludó Roland a García mientras se agachaba. ¿Qué te trajo aquí? ¿Perdiste tu llave y quieres quedarte? Sin embargo, García no respondió ni se burló como solía hacerlo, y Roland se dio cuenta de que algo estaba mal. Todas las palabras descansaban en la punta de su lengua cuando vio la cara de García. Estaba glaseada con lágrimas. Un gran número de Fallen Evils atacó Prism City. Alguien que escapó me dijo que mi maestro se quedó para proteger a otros y fue asesinado por Fallen Evils. Capítulo 1227, la caída de Prism City. Roland estaba aturdido. Si recordaba correctamente, el maestro de García se llamaba Lan, lo que significaba que la dama que lo había encontrado en el Rose Café esta mañana estaba muerta. ¿Cómo podría ser posible? A pesar de que Lan estaba sujeta a las reglas en el mundo de los sueños, ella era, después de todo, la estudiante del defensor y debería tener la capacidad de lidiar con Fallen Evils. La ciudad del Prisma solía ser una mina, por lo que la parte principal de la misma fue construida bajo tierra. Estaba constantemente vigilado por los despertados. ¿Cómo podrían los males caídos violar la ciudad tan fácilmente? Roland no entendió muchas cosas, pero logró calmar a García. Entra primero. García se levantó débilmente como si toda su fuerza hubiera desaparecido. Roland puso a Zero en su habitación y le dio a García un vaso de agua. Esta última recuperó gradualmente su compostura, aunque sus ojos aún estaban un poco fuera de foco, pero ella, al menos, dejó de llorar. Roland notó que había 6 mensajes no leídos y una docena de llamadas telefónicas. Se desplazó hacia abajo y se dio cuenta de que eran en su mayoría de García. Oh, lo siento. Zero repentinamente tuvo fiebre, así que tuve que ir al hospital y dejar mi teléfono. Aquí, dijo Roland con vergüenza. ¿Qué sucedió en Prism City? ¿Cómo supiste que tu maestro fue asesinado? A García le llevó mucho tiempo encontrar su voz. Después de lo que pareció ser un silencio eterno, García finalmente estalló de manera irregular. Recibí un mensaje urgente de C02 alrededor del mediodía, diciendo que algo le sucedió a la sede. Solicitó el apoyo de los marciales de todo el mundo. Roland recordó que C02 era el oficial de enlace para esa misión conjunta a la que había asistido hacía un tiempo. Ahora, entendía por qué García lo había llamado tantas veces, así que preguntó, ¿pero nadie fue allí? García debería haber ido inmediatamente a la ciudad del Prisma. Nadie pudo, porque la erosión en la parte media del edificio se expandió de repente, murmuró. Nadie sabía cómo sucedió, y la cámara de video tampoco lo captó. C02 me dijo que cuando la asociación se dio cuenta, la erosión ya había reducido la ciudad del Prisma a la mitad, y toda la conexión entre la parte superior e inferior los pisos fueron interrumpidos. La erosión se expandió. El corazón de Roland golpeaba contra sus costillas como un pájaro, frenético. Si la luna sangrienta era en realidad el hueco creado por la erosión, debería haber podido aparecer en cualquier lugar, incluso en el área subterránea. Si el surgimiento de la luna sangrienta marcó el comienzo de la batalla de la voluntad divina, ¿podría la expansión de la erosión ser otra forma de luna sangrienta? ¿Cuándo ocurrió? ¿Lo sabes? García asintió levemente y dijo, alrededor de las 9 de la mañana. Eso fue casi al mismo tiempo que había visto esa ola. ¿Fue una advertencia del mundo de los sueños que la erosión había comenzado? Entonces, ¿qué pasa con los males caídos? Ellos salieron de la clandestinidad. Media hora más tarde, Roland finalmente tuvo una imagen completa del incidente. Al darse cuenta de que la erosión había llegado a la parte media del edificio, la asociación
marcialista inmediatamente decidió enviar refuerzos. La ciudad del Prisma se hundió en el suelo, como un gigantesco punzón. Aunque estaba bien fortificado, también tenía varios inconvenientes en su estructura arquitectónica. Por ejemplo, deben mantener constantemente el sistema de ventilación, para asegurarse de que las personas en los pisos inferiores puedan respirar fácilmente. Aparte de eso, todos los elementos esenciales de la vida, como el agua y los alimentos, tenían que ser transportados desde el nivel superior al inferior. Por lo tanto, cuando los suministros fueron cortados por la erosión, el personal en el nivel inferior podría estar en peligro. La tarea más apremiante para la asociación ahora era descubrir qué tan grande era la erosión y, luego volver a conectar el nivel superior e inferior. Los arquitectos que habían construido Prism City también habían pensado en la posible desconexión y, por lo tanto, equiparon el edificio con algunas salidas de evacuación para que las personas pudieran escapar rápidamente del edificio de manera ordenada ante una emergencia. Dado que la asociación marcialista descubrió que la interrupción fue causada por la erosión en lugar de un ataque enemigo, pronto retiraron la solicitud de refuerzo. En ese momento, el defensor y sus estudiantes estaban todos allí en el edificio, y lo que realmente necesitaba la asociación era el equipo de ingeniería y los paramédicos, por lo que los marciales no acudieron al rescate de inmediato, sino que esperaron más instrucciones. Sin embargo, algo fuera de lo esperado había sucedido. Mientras todos bajaban a través de la evaluación existente, Lan y su equipo en la salida No. 04 fueron atacados repentinamente por los demonios caídos. Más tarde, alguien notó que muchos Fallen solían ser sus colegas en el nivel inferior. Fue una noticia bastante impactante e increíble. Nadie supo lo que había sucedido en la parte inferior del edificio unas horas después de la interrupción. Lo que vieron fue un grupo de monstruos con núcleos caídos transformados de miembros ordinarios del personal y de artes marciales. La mayoría de las personas en la parte baja de Prism City eran élites de la asociación. Lo que los había hecho traicionar a la asociación en mediodía seguía siendo un misterio. Sin embargo, en el momento en que habían elegido fusionarse con los núcleos caídos, ya no eran humanos. Incluso, Roland se asombró con el giro del evento, y mucho menos con el equipo de rescate en la escena. Por eso el equipo de Lan había sido sorprendido por sorpresa. Fue un milagro que algunas personas lograron escapar cuando todo el equipo fue superado en número y superado. Sin embargo, el líder del equipo Lan no lo logró. Algunos males caídos la atacaron cuando intentaba cerrar una puerta. Al oír estas palabras, García comenzó a sollozar de nuevo. Roland le dio otro vaso de leche. Después de un momento de vacilación, le preguntó qué le preocupaba más. Sabía que no era un buen momento para hacer una pregunta como esta, pero debe saber la respuesta. Roland respiró hondo y dijo, esto es todo lo que los sobrevivientes informaron a la sede, ¿verdad? ¿Alguien lo vio realmente cuando mataron a su maestro? García habría replicado con ferocidad si no hubiera estado tan perturbada y devastada. Ella gruñó, mi maestra bloqueó el interruptor que controla la puerta, luego fue despedazada por los males caídos. Muchas personas en su equipo lo vieron. Su voz volvió a perecer. Un sollozo suprimido. Lo siento, suspiró Roland. Él no sabía qué pasaría con una persona muerta en el mundo de los sueños. ¿Volvería al reino de la mente o desaparecería por completo? Si Dios controlara casi todo en el reino de la mente, ninguno sería un final feliz. Sin la protección del mundo de los sueños, Lan, como traidor, definitivamente sería castigado severamente. Roland tenía una muy buena razón para sospechar de Dios, porque este ataque parecía estar apuntando a Lan. Y Lan no era la única persona que Dios quería eliminar. Quería derribar todo el mundo de los sueños. Si pierdes este mundo de los sueños, estarás excluido del reino de la mente para siempre. La voz de Lan resonó en su cabeza. Parecía que también iba a haber una batalla de voluntad divina en el mundo de los sueños. Su enemigo, sin embargo, no eran ni los demonios ni los que estaban en el reino de Skycea. Él estaría confrontando a Dios directamente. Espere. Ella escuchó ruidos fuertes. A veces los ruidos estaban muy lejos, pero a veces estaban tan cerca. ¿Qué ha pasado? Ella sintió un dolor insoportable. Parecía que su pierna estaba rota. Nunca antes había sufrido lesiones tan graves, ni siquiera en la ceremonia de actualización. Por una fracción de segundo, pensó en la muerte. Ah, cierto, me estoy muriendo, pensó. Sintió que su cuerpo se enfriaba gradualmente, su mente se estaba alejando.
Se sentía difícil de concentrarse. Espere, la voz se acercó. ¿Había alguien ahí fuera? Extraño, ella había escuchado esta voz en algún lugar antes. ¿Alguien todavía está vivo aquí? ¿Alguien puede ayudarme a quitar esta piedra estúpida? Ella está mal herida. Rápido, muévete. 1, 2, 3. De repente, el peso sobre ella se levantó y fue trasladada a una cama blanda. Espera, ¿estarás bien? Alguien le habló desde arriba. La asociación ha enviado al mejor médico y al mejor equipo médico. Estará bien una vez que llegue al hospital. La erosión se expandió. Por cierto, viniste de la península de Cargarde, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Mi nombre. ¿Sí, todavía lo recuerdas? Ella usó todas sus fuerzas para responder. Valkyries. Capítulo 1228. La enmidad de Dios. A la entrada de la ciudad del Prisma, toda la plaza estaba iluminada y el rugido de las máquinas alquiló el aire. El rescate duró casi 16 horas, y el defensor, Rock, estaba esperando en la tienda temporal las últimas noticias con una mirada de acero en su rostro. Se rumoreaba que nada podía desestabilizarlo. Sin embargo, esto fue un error. La muerte de Lan realmente lo sorprendió mucho, y se culpó a sí mismo por no luchar contra los males caídos. Sin embargo, sabía que no era aconsejable lamentar la pérdida ahora. Lo primero que tenía que hacer en este momento era averiguar qué estaba pasando en el nivel inferior del edificio. Después de que la salida número 4 estuviera bajo ataque, las salidas 01 y 05 también fueron rodeadas por los males caídos. Afortunadamente, el equipo de rescate allí aprendió la lección de Lani. Erradicó a los enemigos a un costo mínimo, pero la tasa de baja seguía siendo asombrosa. Al igual que lo que había sucedido en la salida 04, todos los males caídos se transformaron de los miembros del personal en el nivel inferior. El número de muertos había llegado a 320, que era casi el número total de miembros del personal de servicio. Claramente, no pasaría mucho tiempo antes de que Falle Nivel se hiciera cargo de todo el piso inferior. Rock no sabía por qué esas personas se fusionarían con los núcleos caídos a las pocas horas de la ruptura. El Prism City estaba equipado con el sistema de emergencia más avanzado. Incluso si el piso de abajo estuviera completamente cortado, aún podrían sostenerse por un tiempo. Deberían haber sabido que la asociación nunca abandonaría a sus miembros. Mientras las salidas no estuvieran bloqueadas, pronto podrían escapar. Sin embargo, Rock actualmente no tenía tiempo para pensarlo mucho. Solo le preocupaba el estado del centro de la central. Había más de 3000 núcleos caídos almacenados en el centro de la central. Si esos núcleos se lanzaran al público, la consecuencia sería desastrosa. Habría mucho más de 300 Fallen Evil como estaban enfrentando ahora. Señor Rock. Justo en ese momento, un hombre de traje entró en el cuartel general temporal y le susurró algo. ¿Son realmente tan desafortunados? La cara de Rock se nubló. El equipo de rescate acababa de decirle que la erosión se había expandido repentinamente. Había dos grupos de martialistas itinerantes de la península de Cargarde actualmente en Prison City. Dado que la erosión había destruido la parte media del edificio, el piso más cercano a la erosión se deslizó en un hueco, y los dos grupos de turistas cayeron. Según la situación actual, estos turistas podrían no ser capaces de sobrevivir. ¿Qué debemos hacer? El hombre del traje consultó. Algunos célebres artes marciales de Cargarde están entre ellos. Si no logramos manejar esta crisis adecuadamente, es posible que nos veamos atrapados en algún problema diplomático. Trate de encontrarlos y guarde todos los que podamos. ¿Cómo sé lo que debemos hacer? Es algo que está fuera de nuestro control, pero el defensor de la península no puede escucharte. Rock se quedó en un breve silencio y dijo, ya veo, solo calla esto. Le pediré al director de Sky City que nos ayude. Tan pronto como el hombre del traje se fue, un oficial de enlace se acercó a Rock. Hemos escuchado algo de la salida 01. Abrieron un pasaje y ahora están bajando. Conéctelos a la pantalla principal, dijo Rock en voz baja. Lo tengo. Después de una breve pantalla de ruido, Rock vio lo que estaba pasando en la parte delantera. Desde el ángulo de disparo, juzgó que las imágenes de video se transmitieron desde la cámara montada en la cabeza que llevaba el líder del equipo. La iluminación allí abajo parecía ser bastante buena, aunque algunas luces parpadeaban. El motor eléctrico de emergencia parecía estar funcionando, por lo que el elevador seguía funcionando. Esto podría ahorrarle al equipo de rescate mucho tiempo. Sin embargo, nadie se animó en la escena.
Todos descansaron sus ojos en una peculiar mancha roja. La mancha roja tenía una forma irregular, pero estaba perfectamente incrustada en el concreto, como una obra de arte asimétrica. Rock sabía que esto definitivamente no era una coincidencia. Todo lo contaminado por la erosión desaparecería, incluida la fuerza de la naturaleza. Fue esta mancha roja la que dividió a Prism City en dos partes. Olvídate de la sede, Rock ordenó. Vaya al nivel inferior y asegúrese de que el eje central esté intacto. El equipo de rescate, luego de recibir el pedido, se cayó inmediatamente. Afortunadamente, no se encontraron con ningún Fallen Evil en su camino. Rock tampoco vio muchos rastros de pelea. El edificio estaba completamente en silencio. Todo estaba en perfecto orden, como si el edificio estuviera simplemente abandonado. Cuando el equipo de rescate llegó al centro central, todos en la sede temporal se quedaron sin aliento. Rock apretó los dientes. Otro defensor llamado Furious Flame se redujo a la mitad, su parte superior del cuerpo se aferraba a la puerta de acero de unos 10 centímetros de espesor y toda su ropa se reducía a cenizas. En el centro de la puerta de acero había un enorme agujero de forma irregular, que parecía estar perforado a fuego alto. Aparentemente, Furious Flames había intentado impedir que los invasores ingresaran al centro central pero habían fallado. Este definitivamente no fue el trabajo de Fallen Evils. Le tomó un tiempo al equipo de rescate para abrir la puerta. Todos los núcleos se habían ido. Hubo un terrible silencio en la sede. Todos aturdidos en la pantalla, horrorizados. Rock apretó su puño aún más fuerte. Sabía que el personal en la parte inferior no tomaría los núcleos caídos sin ninguna razón. Ordenó solemnemente, consigue las imágenes de vigilancia. Quiero ver qué tipo de monstruo fue. Su voz sonora sacó al público del trance, dado que habían cambiado inmediatamente a la potencia de contingencia, el sistema de vigilancia todavía funcionaba bien, a pesar de algunas cámaras rotas. La mayoría de las filmaciones de video todavía estaban allí. El soporte técnico pronto insertó el hardware de repuesto y el video se transmitió a la pantalla grande. Todos los ejecutivos en la sede fueron sorprendidos por lo que vieron. En el momento en que la erosión se había expandido, varios coágulos de sangre habían escapado del hueco rojo y habían caído al suelo. Estos grupos de sangre se retorcieron y gradualmente se transformaron en monstruos con forma humana. Uno de ellos tenía la capacidad de derretir todo. Penetró instantáneamente en el piso y alcanzó el nivel inferior. Otro monstruo era aún más aterrador. Inmediatamente empaló a unos pocos artes marciales y los convirtió en títeres, haciéndolos parecer inferiores de los caídos controlados por la fuerza de la naturaleza. Dentro de media hora, el nivel inferior fue violado. La gente que estaba viva, todos se fusionaron con los núcleos caídos en un sueño y se convirtieron en títeres de sus enemigos. Después de eso, los monstruos devoraron el resto de los núcleos caídos y crearon un pasaje en el centro central antes de que desaparecieran de la cámara. Fue la primera vez que Rock fue testigo de un poder tan increíble. El hecho de que la erosión generara nuevos males caídos lo horrorizaba. De alguna manera, pensó en la misión conjunta la última vez, donde los sobrevivientes le habían contado sobre el monstruo que venía de la erosión hecha por el hombre. Parecía que la erosión, que solían creer que podía envolver todo, había cambiado. Además, sintió la descarada animosidad de la erosión por la forma en que esos monstruos atacaron el centro y la gente. Pero Rock creía que mientras todos los artes marciales trabajaran juntos, eventualmente, encontrarían una solución para eliminar a estos enemigos, sin importar cuán poderosos parecieran ser. La tarea más importante ahora era elevar la moral y no dejar que el miedo los conquistara. Todos, tal como has visto, esto no es un accidente. La erosión está invadiendo esta ciudad, Rock anunció mientras se enderezaba. Suena bastante extraño, pero esa es la verdad. Déjame aclararlo. Esto es una guerra. Apuntan a tomar este mundo. Me pondré en contacto de inmediato con todas las otras asociaciones de martialistas, y deberíamos unirnos y exterminar a los enemigos. Ante estas palabras, Rock se detuvo por un segundo y luego dijo, como dijo mi estudiante, Lan, la batalla de la divina voluntad ha comenzado. Capítulo 1229, La niebla roja. Alrededor de las 4 de la mañana, García finalmente se durmió. Había hablado más de lo que le había dicho a Roland en los últimos meses, desde su primer encuentro. Era más como un monólogo que una conversación constructiva. La mayor parte de sus
divagaciones fue sobre cómo había conocido a su maestro después de haber cortado lazos con su familia. Lo único que Roland podía hacer era volver a llenar su vaso y ser un buen oyente. Roland también descubrió que la dedicación de García a proteger este mundo era principalmente un producto de la educación de Lan. Aunque Lan había sido muy estricta con ella, García siempre la había admirado y veía a Lan como su meta y modelo a seguir. Por lo que Roland vio, a Lan le debe haber gustado el mundo de los sueños, pero no estaba seguro de si su método funcionaría. Solo había 2 habitaciones en la habitación 0825, una de las cuales era la de Ciro. Roland reflexionó un rato y decidió poner a García en el dormitorio principal y pasar la noche en la sala de estar. No le pareció una buena idea hurgar en el bolsillo de García por la llave de su propio apartamento mientras ella estaba dormida, ya que tenía la más mínima intención de crear cualquier malentendido innecesario. Roland estaba seguro de que, basándose en su experiencia pasada, esta era la mejor manera de manejar este tipo de situación. Mientras tanto, también se dio cuenta de que tenía que volver al mundo real ahora. Roland miró por la ventana después de que dejó a García y miró la noche de la ciudad. Podía ver destellos de luces deslumbrar en la distancia. Los parpadeos eran incluso más brillantes que las estrellas en el cielo. Parecía ser una noche muy tranquila y dulce, pero Roland sabía que este mundo, como el otro, estaba lleno de peligro. La luna sangrienta, que representaba la erosión, había revelado su naturaleza horrenda. La única diferencia era que el del mundo real estaba suspendido en el cielo mientras el que estaba acechado bajo tierra. Roland cerró las cortinas y partió del mundo de los sueños. Se quedó aturdido por un rato antes de abrir los ojos. Sin embargo, en lugar del techo, miró a 2 ojos brillantes. Los 2 se miraron el uno al otro por un rato hasta que Roland escuchó que alguien gritaba sobre él. Entonces la persona que lo mira desaparece de inmediato, como si todo fuera solo su imaginación. Egen, bueno, solo estaba comprobando si te habías despertado o no, ya que has estado durmiendo bastante tiempo y estaba un poco preocupada, dijo Nightingale mientras se revelaba desde el escritorio. Además, ¿por qué abriste los ojos de repente? Me asustaste. Roland se quedó sin habla. ¿Cómo podría hacerle pensar que él estaba a punto de despertarse? De todos modos, ahora estás despierto, así que me voy a la cama, dijo Nightingale mientras bostezaba dramáticamente. Por cierto, Ana vino a verte a las 10 hoy, pero se fue cuando vio que aún estabas dormida. Me pidió que te dijera que no te fuerzas. Espera, ¿qué hora es ahora? Solo un poco más de las 12, respondió Nightingale mientras caminaba hacia la puerta. Bien, buenas noches. Tan pronto como Nightingale se retiró, Roland sintió que el sueño se deslizaba sobre él. Había estado vagando por los 2 mundos durante los últimos 2 días, y ahora realmente necesitaba un descanso. Roland se estiró y estaba a punto de irse a la cama cuando de repente vislumbró algo inusual. Levantó lentamente la cabeza y casi gritó ante lo que vio. 2 caras pálidas colgaban de la ventana. Cuando se presionaron con fuerza sobre el vidrio, las caras estaban un poco distorsionadas. Roland vio 4 grandes ojos que lo miraban. Saltó de un salto. Entonces se dio cuenta de que las 2 caras le parecían muy familiares. Espera, ¿por qué parecían tan familiares? El corazón de Roland hizo una especie de tambor aplastándose en su pecho. Los miró de reojo por un rato y de repente se dio cuenta de que eran Lightning y Maggie. ¿Por qué vinieron aquí a esta hora? Era medianoche. Al darse cuenta de que estaban expuestos, las 2 chicas bajaron del techo. Cuando llegaste aquí, Roland preguntó después de que Lightning y Maggie entraron. Puso una cara seria y dijo, ¿por qué no me notificaste primero? No fue hasta entonces que Roland notó que ambos estaban descuidados y embarrados como si no se hubieran duchado durante medio año. De hecho, habían vuelto de un largo viaje. Su Majestad, llegamos aquí hace 1 hora, arrullo, respondió Maggie, pero Lightning pronto la detuvo. No, acabamos de llegar y no vimos nada. Con estas palabras, miró a Maggie y añadió, ¿lo hicimos? Maggie asintió fervientemente y dijo, sí, lo entendí mal. Roland frunció los labios, divertido por su mala actuación. Incluso Nana no creería sus palabras. En realidad no les importaba que lo vieran dormir, así que preguntó, ¿viajó de noche? ¿Por qué no usó el animal Messenger? ¿Acaso de repente tuvo un mal presentimiento? Sí, Su Majestad, dijo Lightning solemnemente. Hace aproximadamente medio mes encontramos rastros de demonios en la cresta del continente.
Roland estaba ahora completamente despierto. Él prosiguió entonces, ¿viste algún puesto de avanzada allí? No por ahora, Lightning negó mientras sacudía la cabeza, sacó un mapa arrugado de su bolsillo y lo dejó sobre el escritorio. No pudimos llegar muy lejos allí, así que nos reunimos con las brujas de Taquila en Snow Ridge. Les tomó un tiempo configurar el núcleo mágico y finalmente pudimos confirmar algo. Luego, un rayo señaló el éxtasis marcado en el centro del mapa y dijo, allí hay miles de la piedra de Dios, y son casi tan grandes como la de la ciudad santa de Taquila. Estaba bastante claro lo que los demonios estaban haciendo. Roland frunció el ceño. Edith tenía razón. Los demonios tenían un plan B. Incluso si Taquila caía, todavía podrían invadir los 4 reinos desde otro lugar. Aunque la cordillera Impecebel era traicionera, sería mejor invadir desde allí que esperar otros 400 años. Afortunadamente, los seres humanos descubrieron de antemano la intención de los demonios. Según la inteligencia de Ágata, los demonios necesitarían algún tiempo para hacer crecer el obelisco. Solo podrían producir una pequeña cantidad de niebla roja antes de que el obelisco creciera. También obtuvimos otra noticia cuando salimos de Snow Ridge. Rayo reanudó vacilante. En ese momento, Maggie y yo ya habíamos pasado el reino de Everwinter, por lo que no podíamos escucharlo claramente sobre el sigil de la escucha. ¿Qué escuchaste? Maggie puso sus manos sobre sus oídos como si estuviera sosteniendo un receptor de teléfono. La bruja de enlace nos dijo que encontraron la niebla roja en el norte de la cordillera. Arrullo. Capítulo 1230. Una reunión de emergencia. Varrock fue despertado por su sirviente. Durante el tiempo de guerra, el personal de la oficina administrativa vigilaba por turnos para poder notificar a Varrock inmediatamente en caso de que ocurriera algo fuera de lo común. Edith ya no trabajaba en la oficina administrativa, pero aún tenía ciertas influencias en Roland. Varrock siempre tendía a buscar consejos del Estado Mayor antes de hacer un plan. La presencia de un rival tan genial constantemente le recordó a Varrock que trabajara duro. Sin embargo, esta no fue la única razón por la que Varrock estaba tan dedicado a su trabajo. De hecho, disfrutaba estar ocupado, ya que estar ocupado representaba el poder. Significaba que Neverwinter lo necesitaba. Además, su majestad confiaría aún más en él si tuviera éxito en su empresa. Varrock se levantó de la cama y se puso la ropa. Habla. ¿Qué pasa ahora, señor? Esta es una orden del rey. Llama a una reunión en la sala de juntas del castillo. Todos los ministros deben estar allí a la vez. ¿Ahora mismo? Varrock preguntó sorprendido mientras miraba por la ventana. Sin lugar a dudas, fue en plena noche. Sí, la operadora telefónica no dijo mucho. ¿Quieres enviar a alguien al castillo primero para asegurarte? No, está bien, dijo Varrock rápidamente. La llamada fue de la oficina administrativa, por lo que, probablemente no fue una mala comunicación. Como él era la única persona que había instalado un teléfono en su casa, debía informar verbalmente a los otros ministros. Pídales a los sirvientes que notifiquen a los otros ministros. Recuerde que todos deben estar informados. Si alguna vez se olvida de alguno, es su responsabilidad. Varrock habría dudado por un tiempo si la orden hubiera sido emitida por el viejo príncipe Roland. Sin embargo, ahora, el príncipe Roland se había convertido en un rey competente. Si decidió convocar una reunión a esta hora mortal, debe tratarse de algo de extrema urgencia. Sí, señor, dijo el sirviente en serio. ¿Vas al castillo solo? No, me voy con la perla de la región del norte, respondió Varrock. Lo notificaré a Edith Kant yo misma. Su majestad, casi todos están aquí, dijo Nightingale mientras se ponía un abrigo para Roland. ¿Necesitas una taza de té? Sí, por favor, dijo Roland mientras asentía. Perdón por despertarte. Eso no es nada, dijo Nightingale mientras sonreía. No estoy cansado en absoluto, solo estaba fingiendo, pretendiendo. No, ella negó rápidamente, un poco nerviosa. Quiero decir que bostecé, pero fue porque mis ojos estaban secos. No estoy cansado en absoluto. Por cierto, Ana viene, déjala descansar, dijo Roland mientras negaba con la cabeza. Ella no tiene que preocuparse por esas cosas. Además, últimamente ha estado trabajando muy duro. Para mejorar aún más el motor de cubo, Ana había estado trabajando en el laboratorio en la ladera, norte día y noche. Al mismo tiempo, también tuvo que trabajar en los biplanos. También estás trabajando duro, dijo Nightingale mientras le entregaba el té a Roland. ¿No dormiste?
En absoluto en el mundo de los sueños, ¿verdad? No te preocupes. Estoy acostumbrado a quedarme hasta tarde, dijo Roland sonriendo. Era común dormir a horas irregulares en su mundo anterior. Esto en realidad no era lo peor. Simplemente necesitaba descansar un poco más tarde para recuperar las horas que había perdido. No podré dormir bien si no termino mi trabajo. Roland, por lo tanto, vació la copa y suspiró. Vamos. La sala de junta se convirtió en un terrible silencio después de que Lightning les contara lo que había descubierto durante su viaje. Todos estaban completamente despiertos y con una expresión extremadamente grave. Agatha miró a Roland con aprensión y dijo, Su Majestad, nosotros. Esto no es tu culpa, Roland la consoló. El rápido aumento en el número de demonios superiores y demonios araña ya ha indicado que nuestro enemigo ahora es muy diferente al de hace 400 años. Aparentemente, también progresaron. No tenía sentido culpar a las brujas de Taquila por proporcionar información incorrecta, ya que el evento no estaba previsto. De hecho, los soldados en Everwinter y las brujas de Taquila habían alcanzado un entendimiento mutuo sobre la fuerza de los demonios en la tercera batalla de la voluntad divina. Aunque el grupo de exploración no está 100% seguro de la presencia de la niebla roja, la niebla roja llegó a la cima de la cordillera Impecebel. Creo que escucharemos desde el frente en una semana. Ahora, el problema es que lo que deberíamos hacer en caso de que los demonios tengan la capacidad de activar el obelisco en un corto periodo de tiempo. Antes de discutir este asunto, quiero asegurarme de cuánta niebla roja puede producir un obelisco activado. Agatha dijo vacilante, después de que la Unión descubriera al demonio especial en el fondo de la mina, especulamos que el obelisco es probablemente un tipo de piedra mágica gigante. Si la pequeña piedra mágica incrustada en los demonios se transforma de una bestia del caos, entonces, el obelisco sería de minerales crudos. El obelisco tiene propiedades únicas, pero su tamaño también depende de la mina desde donde está creciendo. Sin embargo, Roland sabía por qué Agatha dudaba, pero insistió, está bien, habla, es mejor que nada. Además, todo está sujeto a cambios durante una guerra. Si nuestra predicción es un poco diferente de la realidad, entonces podemos hacer ajustes. En consecuencia, está bien, dijo la bruja de hielo mientras asentía con gran alivio. Según la experiencia de la Unión y la información de Lightning sobre la ubicación de la mina, la niebla roja producida por un obelisco transformado de una mina de la piedra de Dios del mismo tamaño de Taquila, probablemente podría llegar hasta aquí. Luego conjuró un carámbano y lo apuntó al mapa. ¿Esto es la isla Archiduque? Edith preguntó pensativamente. Eso es correcto. Si movemos el gran arrebato al área de Taquila, entonces el límite sería alrededor del área de la cordillera Impecebel, explicó Agatha. Por supuesto, la niebla roja no llegará de repente. Necesita tiempo para impregnar el área circundante y todo el proceso puede demorar unos días. Cuanto más se va, más lento viajará. Por lo tanto, pasarán otros pocos meses antes de que la niebla roja cubriera el área en un radio de 100 kilómetros. Parecía que habían hecho algo bueno para apoderarse de Taquila por adelantado. Si hubieran fallado o hubieran sido un poco más lentos, digamos, acababan de completar la construcción del ferrocarril ahora, la niebla roja no solo habría invadido los 4 reinos desde la cordillera Impecebel, sino que también habría obstaculizado la operación del primer ejército. La niebla roja fue fatal para las brujas. A pesar de que el ejército tenía armas avanzadas, no serían capaces de llevar a cabo operaciones militares de manera efectiva mientras la niebla roja las interfería. Dado que ese es el caso, debemos darnos prisa, dijo Roland mientras miraba a Edith. ¿El Estado Mayor tiene algún plan? Por supuesto que sí, dijo Edith con confianza. Ella fue la primera persona en ver a través de la intención de los demonios. Aunque los demonios son más rápidos de lo que pensábamos, desde la perspectiva de la estrategia militar, erigir el obelisco en la cresta del continente fue en realidad su último recurso. La cresta del continente es un buen lugar para esconderse, pero los demonios no pudieron lanzar un atacar efectivamente desde allí. Esto nos da tiempo para remediar la situación. El Estado Mayor cree que si los demonios aparecen en el reino de Everwinter, nuestra línea defensiva definitivamente no estará en Greycastle sino aquí. Ella tocó el mapa. Era la montaña Jaula en el reino de la Aurora.